Bendito Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por el día que tú nos has dado, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, para con nosotros. Te agradecemos, oh Dios, porque tú en el Señor Jesús quisiste salvarnos. Gracias, Dios, por la salvación que solamente tenemos en Cristo por medio de la fe. Gracias por Él, por su obra, por lo que tú has hecho en beneficio nuestro. Gracias por esta mañana, por este día que nos has querido dar. Queremos orar en este momento a ti, oh Dios, para pedirte, suplicarte, que tu buen espíritu nos guíe, que cada uno de nuestros corazones, Dios, esté dispuesto para tu palabra. Padre, que sea esa tierra fértil donde la semilla sea plantada, Señor, y sea de mucha bendición. Oramos, Señor, también para que al abrir tu palabra, al exponer tu consejo, no sea palabras de hombres, no sea astucia humana, sino, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos. Que seas tú, nuestro Señor, edificando a tu pueblo, a tu iglesia, y que seas tú consolando, Señor, y exhortándonos a todos nosotros. Queremos dejar, Padre bueno, este tiempo delante de ti y en tus manos con gratitud y gratitud, Señor, a ti en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, para el día de hoy quisiera por favor que fuésemos al libro de Jonás. Vamos por favor al libro de Jonás. Y esta es una historia ya bastante conocida por todos. Pero lo asombroso de la palabra de Dios, lo asombroso de la escritura, es que ella se describe a sí misma como viva y eficaz. Al ser la escritura esa inspiración, ese consejo divino de Dios, nos encontramos que aún una escritura, un versículo que hayamos leído, cada vez que nosotros lo escudriñamos podemos ver cómo el Señor nos enseña cosas nuevas. Y quisiera en esta mañana hablar un poco acerca de este personaje, acerca de Jonás. Todos lo conocemos, la mayoría, la historia de este hombre, de este profeta, de cómo fue tragado por un pez y cómo fue y predicó a una ciudad. Pero vamos a profundizar un poco, a escudriñar un poco en la escritura acerca de la vida de Jonás. Primero, ¿quién era Jonás? Y para ver quién era Jonás, vamos por favor a Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14 y el versículo número 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Entonces, Jonás era un profeta, un siervo del Señor. Y en el momento, o digamos el contexto durante el cual vivió Jonás, ya el pueblo de Israel, por causa del pecado, había sido dividido y habían dos tribus. Estaba la tribu del norte y estaba la tribu del sur. Y Jonás se encontraba en la tribu del norte, ¿verdad? El Señor utilizaba a sus profetas, al igual que hoy en día utiliza a muchos hermanos y siervos para hablar al pueblo, para hablar a las personas y hacer volver el corazón de ellos a Dios. Lo cierto es que Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II y en medio de eso se destacó este rey por hacer lo malo delante de Dios. Entonces el pueblo de Israel no estaba muy bien con Dios. Estaban viviendo bajo idolatría, bajo pecado. Y bueno, encontramos entonces a este siervo del Señor, un verdadero profeta, siervo de Dios, que profetizó durante este tiempo. Ahora vamos a ver cómo inicia en Jonás.
Jonás capítulo 1, versículo número 1. Cómo este hombre de Dios, del pueblo de Israel, tiene muchas similitudes con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue apóstol a los gentiles y el Señor de forma particular y específica también tenía ese propósito con Jonás, de que fuera a las naciones gentiles a predicar. Jonás capítulo 1, versículo 1, empieza así la escritura. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y yo quiero que pensemos un momento, hermanos, en esa parte. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿O qué implica ese texto? Yo estaba investigando un poco, estudiando, escudriñando, y quería en este primer punto, como pensamiento que tuviéramos nosotros, ¿cuál es el valor que tiene la escritura o la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué valor o qué posición tiene la palabra de Dios en nuestras vidas como norma de fe y conducta? ¿Saben, mis hermanos? Esa palabra vino, palabra de Jehová, tiene muchas implicaciones, muchas. Yo solamente quise tomar 4. La primera de ellas significa obviamente hablar. Dios mismo, de alguna manera, hablándole directamente a Jonás. La segunda implicación que tiene esa palabra vino quiere decir bendición. Mis hermanos, y es que la palabra misma, es decir, lo que Dios le está hablando a Jonás, en sí mismo es bendición. Y en sí mismo, hermanos, la palabra de Dios para nuestras vidas es bendición, aunque a nosotros no nos parezca o aunque a nosotros no nos guste. Pero qué bueno es pensar, saber y entender que la palabra de Dios para nosotros no es algo que nos esté restringiendo, no es algo que nos esté quitando cosas, sino por el contrario, es algo que nos está trayendo a nosotros bendición. Y al igual que en este contexto, a Jonás iba a traer bendición a una cantidad de gente que posteriormente se arrepintió. Otra de las cosas que implica este pasaje, este texto, quiere decir conducir o guiar. Y eso es justamente, mis hermanos, lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en medio de las situaciones, cualquiera que sea, hermanos, la guía nuestra debe ser siempre la palabra de Dios. Nosotros podemos acudir a hermanos pidiendo consejo, ¿verdad? Pero hermanos, fundamentalmente el creyente debe ser guiado solamente por la palabra de Dios. Independientemente, aunque las personas o aún otros hermanos piensen diferente, nuestra vida, nuestra conducta debe ser regida solamente por la Escritura. Y la última implicación de este texto que quise traer, para no extenderme mucho en esta parte, es que denota la presencia de alguien o de algo. Y cuando consideramos esto, hermanos, quiere decir que Dios mismo estaba allí en presencia con Jonás, ¿verdad? Estaba allí acompañándole. Y es que la Biblia, hermanos, es el único libro que nosotros siempre que lo leemos, lo podemos leer con el autor. Cada vez que nosotros leemos la escritura, la podemos leer y está allí el Señor con nosotros. Está el autor y como dijo el Señor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Qué más verdad que es la palabra de Dios? Y cuando nosotros, hermanos, leemos la escritura, tiene exactamente la misma implicación. A veces vemos a lo largo de los pasajes de muchos profetas, vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, ¿verdad? Y escuchamos y leemos eso en muchas partes de la escritura. Pero lo cierto, hermanos, es que cuando usted y yo seriamente meditamos en la escritura, de corazón lo hacemos, pasa exactamente lo mismo que en este texto. A nuestras vidas viene palabra de Jehová. Y esa palabra que Dios trae a nuestras vidas a través de la escritura, no a través de sueños, revelaciones, ni nada de eso, sino a través de la suficiencia de las escrituras, hermanos, va a traer a nuestras vidas la voz de Dios, va a traer a nuestras vidas bendición, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a guiar y nos va a acompañar en el estudio de la escritura. Hermanos, cuánta importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. A veces queremos que Dios nos escuche y que Dios nos atienda,
pero nosotros no estamos dispuestos a escuchar a Dios y atenderlo a través de su palabra. Porque así como nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración, Dios se comunica con nosotros y se revela a través de la escritura, como lo hemos visto. ¿Cuánta importancia nosotros le estamos dando a la escritura, verdad? ¿Qué papel juega la escritura con nosotros? Continuamos allí mismo en el libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás significa paloma. Y el nombre del papá de Jonás era Amitai, que significa fiel. Y dice, levántate y ve a Nínive. Encontramos allí un mandamiento claro, directo y conciso. No es que Jonás hubiese estado acostado, sino que es un mandamiento a actuar, a hacer algo. Es algo que Dios le estaba mandando a hacer. Y es algo que es bien interesante, que vamos a desarrollar. Asimismo, como Jonás, Dios le manda a Jonás a que se levanta, que haga algo, asimismo Dios nos habla a nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios, que tenemos que levantarnos y tenemos que trabajar para el Señor y por el Señor. Y le da un mandato, ve a Nínive. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis y detenerme un momento y pensar quién era Nínive o qué era Nínive. Y para entender un poco el contexto de lo que era esta ciudad y demás, quiero que vayamos a Génesis capítulo 10, versículo 11. Esta ciudad, hermanos, se remonta aún desde el tiempo de Génesis, o sea, no es una ciudad nueva, no es una ciudad que surgió de la nada, y es una ciudad, Génesis capítulo 10, versículo número 11. Es una ciudad que se remonta aún desde el tiempo de Nimrod. Y Nimrod es ese prototipo de persona que es rebelde y terca contra Dios. De hecho, la palabra Nimrod significa rebelde. Y este hombre Nimrod fue el primer poderoso de la tierra. Y dice Génesis 10, 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y bueno, él sigue edificando. Este hombre poderoso edificó muchas ciudades. Dentro de esas ciudades que edificó, se destacan básicamente tres: Babel, Nínive y Asiria. Y él, sin duda alguna, en el capítulo 11 de Génesis más adelante, fue el principal instigador de la creación de la Torre de Babel. Babel, lo que después se convirtió, el pueblo de Babel después se convirtió en Babilonia, el que obviamente llevó al pueblo de Israel a cautiverio. Miren toda la implicación que tiene este tema. La Asiria y Nínive eran ciudades prácticamente la misma. ¿Ya? De hecho, en Isaías encontramos, en Isaías 37:37, en 2 Reyes 19:36, encontramos esa unidad o esa unión que tenían estas naciones y lo malvadas que eran. Hay varias cosas que destacaban a Nínive. La primera de ellas, como lo dice el mismo libro de Jonás, Nínive se destacaba, hermanos, por ser una ciudad muy grande, por ser una ciudad muy próspera, pero también por ser una ciudad pagana y por ser una ciudad malvada y sangrienta. Y nos encontramos entonces con esa figura de Nínive como la figura del mundo, ¿verdad? De cómo nosotros, como en el papel de Jonás, tenemos que ir a Nínive, hermanos, tenemos que ir a predicar. Así no queramos. Pero fue una nación muy, muy grande, fue una nación poderosa, con una gran influencia y un gran poder en Oriente Medio. Vamos un momentico a Nahum, capítulo 3, el libro de Nahum, y estamos reflexionando en Nínive, pensando en aquella gran ciudad y en esa misión que tenía el Señor para Jonás. Nahum, capítulo 3, versículo 1. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Nínive era una ciudad, hermanos y amigos, perversa. Derramaban, mejor dicho, eran sanguinarios, derramaban sangre, robaban. Dice que no se apartaban de la mentira, o sea, era una ciudad terrible. Y una de las costumbres que tenían ellos en la antigüedad, a veces para matar a las personas, es que las enterraban hasta el cuello
y les dejaban solo la cabeza visible y las dejaban al sol a que se murieran. Tanta era la maldad de estas personas que hacían cosas terribles. ¿Y saben qué es, digamos, el asunto aquí con esta malvada ciudad tan terrible? Es que fue de las ciudades que también no solamente ejerció dominio y opresión sobre los pueblos a su alrededor, sino también al pueblo de Israel. Entonces yo estaba pensando con una figura de una ilustración de cómo poder identificar o cómo poder ilustrar mejor esta situación. Y es cómo nosotros podemos reaccionar frente a la predicación de la palabra de Dios en relación con otras personas. Versículo 2 nuevamente de Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y Dios le da un mandamiento claro a él. Aquella gran ciudad, esa ciudad malvada, a esa ciudad que le había causado tantos problemas al pueblo de Israel. Y le dice algo bien interesante. Le dice: ve y pregona contra ella. La palabra pregonar significa publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Pero saben, mis hermanos, esa palabra también implica predicar o profetizar. Y tal vez Jonás debería pensar: no, bueno, Dios me está mandando allá para que yo pregone contra Nínive, eso es porque les va a hacer juicio, eso va a ser otro Sodoma y Gomorra. Tal vez pensaría eso, pero realmente no es así. Algunos pensarían que Jonás no conocía al Señor, porque ¿cómo reaccionó Jonás? Dice: pregona contra aquella gran ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Tal era el nivel de maldad que tenía Nínive, que había subido delante de la presencia del Señor. Y Jonás se levantó para huir. En lugar de levantarse para ir a obedecer al Señor, él hizo lo contrario. Y saben, él indiscutiblemente podemos preguntarnos: ¿por qué Jonás huyó y no fue a hacer lo que Dios le dijo? Cuando Dios le había dicho que debía de ir a pregonar contra ella. Porque Jonás conocía perfectamente a Dios. O bueno, conocía a Dios. Jonás conocía a Dios, y no solamente a Dios, sino el carácter de Dios, ¿verdad? Y humanamente uno podría decir: no, pues, hombre, ¿cómo Dios me va a mandar ir allá? Porque Jonás sabía que si esa gente se arrepentía, Dios los perdonaba. Hecho de eso, nosotros lo podemos ver ahí mismo en el libro de Jonás, en el capítulo 4, Jonás capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero Jonás se apesadumbró en extremo después de que él fue y predicó. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Saben, mis hermanos? Jonás se enojó mucho. Se enojó mucho porque él no quería que esas personas se salvaran, ¿verdad? Él estaba poniendo o anteponiendo sus emociones, sus sentimientos, sus conceptos, su racionalidad antes que la palabra de Dios. Ahora damos gracias a Dios que la gracia de Dios es más grande que cualquier sentimiento o emoción humana. Jonás sintió mucho enojo, y yo quisiera comparar esto. Tal vez la comparación no sea la mejor, pero imaginémonos esto, mis hermanos. Imaginémonos a alguien que ha sufrido mucho, trayéndolo al contexto local de nuestro país. Imaginémonos a alguien que ha sufrido mucho por la guerra, por la guerrilla, y que de un momento a otro Dios mande a una persona de esas a que vaya a un campamento o a un lugar donde están todas estas gentes que masacraron a su familia, y Dios le diga: vaya, predíquele. A veces pensamos muy superficialmente nosotros la vida de Jonás, ¿cierto? Ay, pero es que Jonás, ¿cómo no va a ir a predicarle? Hermanos, no solamente ir a predicarle al enemigo, sino que también indiscutiblemente había un riesgo de ir a predicar a Nínive, porque era una nación sanguinaria
y violenta. Y traigamos eso a ese contexto, hermanos. Alguien aquí en nuestro país que haya sufrido por la guerra, por la guerrilla, y que le hayan matado a toda la familia, hasta los hijos, y que Dios le diga, vaya, predíqueles. ¿Cuántos de nosotros, si no es que todos, tomaríamos exactamente la misma actitud que la de Jonás? Porque una cosa es, como el dicho, ¿no? El toro se ve diferente desde la silla, ¿cierto? Desde el banco, uno ve diferente. Pero cuando ya le toca vivir esa experiencia, y algo así fue lo que vivió Jonás. Como este pueblo, yo creo que él pensaría en su humanidad, y en su humanidad digamos que tiene sentido, Señor, pero ¿cómo es posible esta gente como ha afligido tu pueblo, como ha sido de mala, como ha sido de perversa, y encima yo a exponerme, y encima para predicarles, y encima para que se salven cuando lo único que merecen es la muerte? Hermanos, no está sobre nosotros decidir a quién le predicamos o a quién no le predicamos. No está sobre nosotros decidir quién es salvo o quién no. Porque el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él murió por todos. Aún por esas personas que han sido tan sanguinarias, tan malvadas, aún aquellos que son tan corruptos, aún aquellos que uno dice, Dios mío, esta gente no merece perdón de Dios. Pues lo cierto es que nadie merece el perdón de Dios. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para que todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo tenga vida eterna. Entonces pensamos en la vida de Jonás y cómo el Señor le da esta instrucción clara y precisa de que tenía que levantarse y de ir a Nínive. Hermanos, ¿y saben qué pasó aquí? Lo que pasó fue que indiscutiblemente Jonás se enojó demasiado, se enojó mucho. Pero tal vez humanamente podríamos pensar, no, es que él estaba en todo su derecho, él tenía toda su razón de enojarse, ¿verdad? Pues después de todo, esta nación era terrible con los suyos y él tenía todo su derecho humanamente posible. Pero hay un versículo que me llama mucho la atención y lo encontramos en Santiago capítulo 1 y versículo 20. Santiago capítulo 1 y versículo 20. Un versículo muy corto, pero que va mucho al caso. Santiago capítulo 1 y versículo 20. Dice así la Escritura: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mis hermanos, en la ira nuestra no obra la justicia de Dios. En la ira de Jonás, aun por más justificada que sea su ira, no iba a obrar la justicia de Dios. Dios tenía otro plan y otro propósito, y era enviarlo, y de hecho es el único registro que nosotros encontramos de un profeta que fue enviado a una nación gentil. Y justo le toca a la nación que tanto fue de problema para el pueblo de Israel. Y yo pensaba, hermanos, también cómo él profetizaba y cómo él predicaba y pregonaba en Israel, pero el pueblo no se volvía de sus malos caminos. Entonces Dios envió a su profeta a los gentiles. ¿Y qué dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 y 12? A lo suyo vino el Señor Jesucristo y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras el pueblo de Dios, el pueblo de Israel rechazaba, no aceptaba, no obedecía a la voz de Dios, Dios entonces envía a su profeta a otra nación. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Es que toda esta gente se arrepiente, cosa que el pueblo no quiso. Y exactamente, hermanos, eso está pasando en este momento. El pueblo de Israel no reconoce al Señor Jesucristo, pero gracias sean dadas al Señor que Él quiso enviar la salvación a los gentiles. Y aquí Dios quería mostrar algo muy importante, mis hermanos. Algo que contradice tal vez el pensamiento de muchas personas que piensan que en la antigüedad era solamente Dios de Israel y que Dios no pensaba en los gentiles, que Dios no pensaba, no. Con esto, hermanos, Dios está demostrando que Él era Dios tanto de Israel como de los gentiles, porque se compadecía tanto de su pueblo como de los gentiles. Solo que se cumple aún desde la antigüedad lo que el Señor Jesucristo dijo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Continuamos pensando entonces en esa voluntad del Señor. Nosotros tenemos, hermanos, una vista muy corta y muy limitada a los planes y propósitos de Dios. Pero sin lugar a duda, a pesar de ese enojo, hermanos, Jonás se dejó dominar de sus sentimientos, de lo que él sentía, y antepuso
lo que él sentía antes que la voluntad de Dios. Y mis hermanos, muchas veces a nosotros nos pasa eso. Muchas veces a nosotros nos gana el enojo, las emociones, los sentimientos, lo que nosotros queremos y ponemos por encima la palabra, ponemos por encima de la palabra de Dios el yo, lo que yo siento, cómo me siento, qué yo quiero. Hermanos, si nosotros vivimos una vida guiada por nuestras emociones, vamos a estar fuera de la voluntad de Dios. El mundo dice que tenemos que seguir nuestro corazón, que haga lo que su corazón le dicte para que sea feliz y nosotros como creyentes tenemos que seguir solamente y estrictamente la palabra de Dios. Miren, Dios le había dicho a Jonás que fuera a Nínive. ¿Y saben qué hizo este hombre? Él dice aquí el versículo allí mismo en Jonás capítulo 1, y Jonás se levantó, y pensaríamos, bueno, hasta ahí va bien. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Cuando Dios le habla a Jonás y le dice, vaya a Nínive, no vemos que Jonás haya tomado una buena reacción, sino que antes el contrario, él se levantó y maquinó algo. Él dijo, no, yo me voy a ir de la presencia del Señor y voy a huir a Tarsis. O sea, él pensó en su cabeza eso, y él ideó eso, y él tomó esa decisión contrariando la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces Dios nos habla a nosotros, a nuestras vidas, y Dios nos dice, haga esto, y nosotros cogemos por otro rumbo, cogemos por otro lugar? Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual, y es lo primero que nosotros hacemos, siguiendo, ¿verdad?, nuestros deseos. No, Señor, es que yo la convierto, yo lo convierto. O no, Señor, es que esto, aquello. Buscamos, hermano, como decimos nosotros, le buscamos la comba al palo, ¿verdad? Y lo cierto es que con Dios no es ni medio, sino que con el Señor es sí y es no. O le obedecemos o no le obedecemos. Y Jonás se levantó, y miren todo lo que vamos a ir detallando. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Quién puede huir de la presencia de Jehová? Nadie puede huir, hermanos. Vean, el Salmo 139 dice justamente eso. No lo vamos a leer por temas de tiempo, pero el Salmo 139 del versículo 1 al versículo 12 nos habla de que ¿a dónde huiré yo? Si subiera a lo más alto, allí estarás tú. Si descendiera a lo más profundo, es el estrado de tus pies. No podemos huir de la presencia de Dios. Aún en el libro de los Gálatas dice, no os engañéis a vosotros mismos, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Y es que, hermanos, nosotros si desobedecemos la palabra de Dios, podemos engañarnos a nosotros mismos. El desobedecer la palabra de Dios y querer acomodar las cosas es engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Usted puede decir, no, es que yo tengo este negocio, o estoy viviendo de esta manera, o estoy actuando así. Y no, yo creo que eso es la voluntad de Dios, pero eso es engañarnos, hermanos, a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado, nos dice el libro de Gálatas. Entonces Jonás planeó huir de la presencia de Dios e irse a Tarsis. Saben, hermanos, en ese momento Tarsis era la ciudad más alejada a la que se podía llegar. Él ni siquiera dijo, no, yo me voy a cambiar de ciudad, no. Fue la ciudad más lejana, más remota a la que él podía irse, huir de la presencia de Jehová. Y es una ciudad que está en completa contraposición a la dirección de Nínive. Los que estamos en Cali, eso sería un ejemplo como que Dios nos mande para irnos a Jumbo y nosotros cojamos para Jamundí. Como que Dios nos diga vayan a La Guajira y nosotros cojamos para el Amazonas. Es una dirección total y completamente contraria que demuestra la indisposición que tenía Jonás de cumplir el llamado de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿cómo estamos nosotros? No solamente tomando en cuenta la palabra de Dios, sino obedeciéndola, o estamos contrariando la voluntad de Dios. A veces queremos como que el Señor nos muestre su voluntad, andar bien con el Señor, que es cierto que estemos en la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecerlo. Queremos es que Dios bendiga nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Nos metemos de lleno en algo sin antes pedir al Señor y que Dios nos bendiga, pero no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Jonás iba fuera de la voluntad de Dios y notemos algo. Y descendió a Jope. Indiscutiblemente debió haber estado en Jerusalén, ¿verdad? O en el pueblo de Israel y descendió. Hermanos, cuando nosotros dejamos de lado la palabra del Señor y hacemos lo que a nosotros nos parece, estamos descendiendo, hermanos. Estamos descendiendo nuevamente al mundo, estamos desviándonos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros dejamos de lado la palabra del Señor. Y descendió a Jope
y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y notemos pausadamente cada uno de los hechos. Él descendió a Jope y convenientemente había decidido él irse para Tarsis y convenientemente justo llega a Jope y encuentra una nave de una que va justo para Tarsis y justo convenientemente tenía el dinero necesario para pagar e irse para Tarsis. Todo se le dio, mejor dicho así, consecutivamente sin problema. Tal vez Jonás llegó a pensar inclusive que esa era la voluntad de Dios. Ve, Dios me permitió, no me estorbó, no me dijo nada, yo me vine para Jope, no me dijo nada, justamente una conveniente nave estaba ahí y justamente iba para Tarsis y justamente yo tenía la plata, ¿no? Pues yo creo que esta tiene que ser la voluntad de Dios porque todo se me dio, todo completamente, sin ningún problema y se montó en la nave el viejo, relajado, sin ningún problema, hasta pensaría que esa era la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros siendo rebeldes con el Señor estamos viviendo fuera de la voluntad y llegamos a tal punto que llegamos a pensar que nos está yendo bien porque esa es la voluntad de Dios? Ay, pero es que vea, yo no tengo ningún problema, todo me va bien, yo no paso por ningún problema, ninguna situación. Debe ser la voluntad de Dios. Hermanos, a veces porque algo nos vaya bien y nos salga a nosotros de una forma conveniente, no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Y aquí lo vemos con el ejemplo de Jonás. Él no tuvo problema en descender de Jope, Dios no se le apareció, Dios no le estorbó, convenientemente encontró una nave que justamente la nave se iba para Tarsis, justamente convenientemente tenía el dinero necesario para pagar su pasaje y para irse, él no tuvo ningún problema. Y él se montó en la nave, dice, para irse con ellos lejos de la presencia de Dios. Hermanos, miren cómo el enojo nos lleva a nosotros también a desviarnos de la voluntad de Dios. Y no solamente el enojo, sino cualquier decisión que nos lleva a nosotros a desviarnos de la palabra de Dios. Y ahí en la Escritura nosotros encontramos la voluntad directa del Señor para nuestras vidas, que Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Él, que crezcamos en santidad, que nos consagremos, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos esa palabra, nosotros tenemos eso que Dios nos está diciendo y hacemos muchas veces como Jonás. En lugar de irnos para donde Dios nos dice, nos vamos para el otro lado, totalmente contrario. Pero damos gracias al Señor también en esta mañana, porque a pesar de que nosotros somos infieles y hacemos eso, Dios no nos abandona. Dios no nos desecha. Dios no nos deja de lado. Y vemos justamente lo que le pasó a Jonás, que a pesar de que él simplemente se fue, ¿verdad? A hacer lo que él quería. Y qué terrible es, hermanos, que un creyente llegue a ese punto. Miren, otra cosa también es que en este momento de la vida de Jonás, ni siquiera Nínive ya era un problema para Dios. Ahora que ya el problema era Jonás. Ni siquiera esa ciudad de Nínive que estaba llena de gente sanguinaria, violenta, mentirosa, llena de rapiña. Ahora ni siquiera esa gente era el problema, sino que ahora era Jonás. Que Jonás ya era el que no quería. Hermanos, y hoy en día pasa exactamente lo mismo. A veces ya el problema ni siquiera es el mundo, sino que son los mismos creyentes. El problema a veces ya no es ni siquiera el mundo, sino los propios hijos de Dios. Cada uno de nosotros a veces nos volvemos más problema que el mundo. ¿Hasta qué punto llegamos nosotros, mis hermanos? Indiscutiblemente la gracia de Dios y la soberanía fue aún más grande que la rebeldía de Jonás, porque le permitió después de un trato con él ir a que fuese y predicase a Nínive. Pero mis hermanos, qué triste que hoy en día sea la iglesia y los creyentes los que sean el problema en lugar de ser el problema del mundo, ¿verdad? Qué triste es eso, qué situación tan, hasta qué punto podemos llegar nosotros, ¿verdad? Y Tarsis, hermanos, simbolizando ese lugar en que nosotros simplemente queremos ir a hacer nuestra voluntad. ¿Cuál es nuestro Tarsis en la vida de cada uno de nosotros? ¿Será un trabajo? ¿Será una persona? ¿Será una emoción? En el caso como Job. ¿Cuál es el Tarsis que nosotros queremos llegar? ¿Cierto? Pero lo cierto es que bendito sea el Dios Todopoderoso,
que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que nuestros problemas, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que no tomamos muchas veces en serio la palabra de Dios, Dios, hermanos, permanece fiel. Jonás no quería ir a predicarle a esa nación porque simplemente él no quería que esa gente fuera salva, porque él en su concepto humano creía que no merecían la salvación. Hermanos, nosotros no necesitamos amar a alguien para predicarle la palabra de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. No, es que, o a veces podemos nosotros pensar quién es digno de la salvación y quién no es digno. No, es que este man no merece eso, o eso ni para qué, eso es caso perdido. O ese man como es de malo ni para qué. O esa persona, o no, eso como es de chismoso, de chismosa, tantas cosas, ¿cierto? Pero hermanos, no está en nosotros decidir a quién predicarle. El llamado claro, directo y conciso de Dios es predíquele. No pongamos nosotros, no nos pongamos nosotros en ese lugar de juez, mis hermanos, y que Dios nos libre de ocupar nosotros ese lugar de juez que solo le corresponde al Señor. Eso es un lugar que solo es de Él. Nosotros solamente estamos puestos para compartir la palabra de Dios a quien el Señor quiera y Él quiere que se la compartamos a todo el mundo. Versículo número 4. Hasta ahí iba todo bien en la vida de Jonás. Parecía que no tenía problemas, pagó su pasaje, encontró su barco, se fue el viejo para Tarsis. Él quería, mejor dicho, alejarse de Dios, olvidarse del mandato de Dios, hacerse oídos sordos y se fue rebeldemente por otro lado. Pero saben, mis hermanos, si nosotros como creyentes nos ponemos en esa actitud de hacer lo contrario a lo que Dios nos dice, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque al igual que como a Jonás en medio del mar lo sorprendió una tormenta de parte de Dios, si nosotros nos desviamos y queremos hacer lo que nosotros queramos, hermanos, nos va a llegar la tormenta, nos va a llegar la disciplina si somos hijos de Dios. Porque la escritura es clara. Si hay alguien en este momento que nos escucha a través de esta enseñanza y no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo, pues le espera una tormenta peor, que es la condenación eterna, a no ser que tome la decisión de arrepentirse y de creer en el Señor Jesucristo. Y le invitamos de corazón en esta mañana, que aquel Dios de amor que tuvo tanta paciencia con Job, que tuvo misericordia de esa ciudad tan malvada y tan terrible, Él está teniendo misericordia también de usted en esta mañana, para que usted, convencida de su pecado, convencido de su pecado, vaya al Señor Jesucristo, pida perdón y le entregue su vida. Versículo número 4. Pero Jehová, Dios, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Miren, hermanos, el Señor puede utilizar lo que sea. En el libro de los Salmos dice que Él hace al viento que lo sirva. Y el Señor puede utilizar lo que sea, hermanos, para levantar una tormenta. Y esta tormenta no fue algo normal, esta tormenta no fue algo natural. Y veamos lo que dice el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Miren, hermanos, ellos iban en un barco y esta gente no era gente simplemente ahí que medio pescaba y no, era gente que tenía experiencia manejando. De hecho, la ciudad de Tarsis y la ciudad de Jope eran ciudades costeras, eran naves muy grandes y gente experimentada, pero tal era la tormenta que se levantó, mis hermanos, que esta gente tuvo temor y aún veían como que la nave se les iba a hundir, como que se le iba a acabar el paseo. O sea, esa tormenta fue algo sobrenatural que indiscutiblemente, mis hermanos, ellos interpretaron que eso debía ser obra de alguna deidad, que algo estaba pasando allí. Y miren, mientras los marineros y estas gentes clamaban a sus dioses y echaban de la nave sus enseres para que la nave no le pasara nada, Jonás dormía. Y hermanos, miren, mientras en este mundo que se está perdiendo, que este mundo que está a punto de naufragar al infierno por la condenación, este mundo que está clamando a muchos dioses, este mundo que está tratando de con sus obras salvarse, muchas veces la iglesia duerme.
Mientras estamos, hermanos, en este mundo en medio lleno de problemas, de dificultades, de idolatría, de cualquier cantidad de cosas y la gente en su afán de querer ser salva con dioses, con sus propias obras queriendo echar de la nave la carga para ser salvas. Muchas veces, al igual que Jonás, la iglesia duerme en medio de estas situaciones, mis hermanos. Y a veces, miren qué curioso, ¿no? A veces ni siquiera, en este caso ni siquiera Jonás se dio por enterado o no quiso enterarse de la tormenta que estaba pasando, identificar que era un juicio de Dios. Y estas personas sí lo hicieron. ¿Cómo el mundo está en este momento, hermanos, necesitando a Dios? Y nosotros tal vez, al igual que Jonás, simplemente dormimos. Bajamos y dormimos y que el mundo naufrague, que el mundo se pierda. Bueno, yo ya soy salvo, entonces pues si se van a perder, pues que pierdan, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Miren la actitud que tenía Jonás, total y completamente desentendido. ¿Hasta dónde llega el pecado en nuestras vidas que endurece nuestros corazones de esa manera? ¿Cuán endurecido tenía Jonás por el enojo, por su rebeldía, el corazón? Por eso cuando un creyente, hermanos, tiene el corazón endurecido y está en rebeldía, solamente Dios, con un trato que él haga con él de forma personal, puede ayudarle a hacerle cambiar de parecer. Versículo 5, y los marineros estaban temerosos, Jonás estaba durmiendo, ¿verdad? Y se había echado a dormir. El versículo 6 nos dice, y el patrón o el capitán de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Imagínese cómo estaba Jonás estaba foqueado el viejo, estaba pero despencado, durmiendo totalmente. Que tuvo que el capitán irse a decirle, venga, pero despiértese. ¿Cómo así? Levántese y clame a su Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren, mis hermanos, hasta qué punto había llegado Jonás, que los mismos paganos, incrédulos, idólatras que habían clamado a sus dioses y ninguno le había respondido, y al ver que ninguno le había respondido, venga, le dicen, deje de dormir, clame a su Dios por si quizá Él tenga misericordia de nosotros. A veces pensamos, mis hermanos, que las personas tienen que venirnos a nosotros, a buscarnos a nosotros para buscar de Dios, y no es así, hermanos. Nosotros tenemos que ir a las personas a mostrarles de Dios, a enseñarles en el Evangelio. Que no nos pase a nosotros, mis hermanos, como aquel capitán que fue a buscar a Jonás para que le pidiera a Dios, sino que nosotros en medio de todas estas situaciones seamos los que busquemos a las personas para hablarles de Dios y no al revés. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Pero me llama la atención lo que sigue el versículo número 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes. Miren, mis hermanos, ellos clamaron a sus dioses, echaron sus enseres y la tormenta seguía exactamente igual. Le dijeron a Jonás, clame a su Dios para ver si nos salve, y todo siguió igual, la tormenta seguía igual. Hermanos, parece ser que Jonás no quiso clamar, o si lo hizo, no lo hizo sinceramente. Porque si Jonás se hubiese querido, se hubiese arrepentido, hubiese dicho, no, Señor, perdóneme y permítame volver, no sé, a hacer su voluntad. Pero miren que ni aún ni en medio de la tormenta, Jonás no dice la Biblia que se humilló delante de Dios. Miren la dureza del corazón de Jonás, la rebeldía y el enojo, que aún estaba a punto de hundirse y partirse la nave, mis hermanos. Y Jonás no quiso humillarse delante de Dios. Ni siquiera porque los del barco le dijeron, venga, humíllese para ver si de pronto Dios nos perdona y no perecemos en medio de esta tormenta tan terrible. Pero parece ser que Jonás no lo hizo. Y el versículo 7, al ver todos estos hombres que nada pasaba, que seguía la tormenta así, que literalmente se iban a hundir, dijeron cada uno a su compañero, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Hasta aquí podemos nosotros ver dos milagros. Primero, esa tormenta sobrenatural que estaba azotando a Jonás y a estos hombres. Y segundo, cómo la suerte justamente le cayó a Jonás, ¿verdad? Fue justamente para él. Entonces ellos le dijeron, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces ahí sí le dicen, venga, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace? ¿Por qué por su culpa a nosotros nos ha venido este mal por su culpa? Y versículo 9, y él le respondió, soy hebreo
Él se identifica como el pueblo, como perteneciente del pueblo de Israel. Y temo a Jehová. Mire, qué curioso, ¿no? Aquí Jonás estaba diciendo que temía a Jehová, pero en medio de esta tormenta el viejo estaba durmiendo y relajado. Y aun cuando fueron a buscarle para que pidiera a Dios, no vemos que él se haya humillado delante de Dios. Pero ya estaba viendo la cosa como un poquito diferente. Y dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren, mis hermanos, estos hombres a bordo eran idólatras, habían clamado a sus ídolos. Y dentro de todos esos ídolos habían muchos que ellos identificaban como los dioses que controlaban el mar, que controlaban el viento. Dentro de esos estaba Baal, Astur, bueno, una cantidad de dioses. Pero cuando Jonás le dice, temo a Jehová, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, le estaba diciendo, el único Dios sobre todos sus dioses. El Dios mío tiene el poder sobre el cielo, sobre el mar y sobre todas las cosas. En ese momento, él les estaba predicando, les estaba mostrando ese único y verdadero Dios, que era el Dios de los hebreos, el Dios de los cielos, el único y verdadero. ¿Y cuál fue la reacción de estos hombres? Versículo 10, y ellos, o sea, estos hombres, temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pero él se los había declarado. Jonás no solamente les dijo, no, yo temo a Dios, es el único y verdadero Dios que tiene poder sobre esto, sino que ha sobrevenido esto, porque es que yo voy huyendo de la presencia de Dios porque no quiero obedecerlo, ¿verdad? Porque simplemente no quiero hacer lo que él dijo que yo tenía que hacer. Ellos sabían que huía de la presencia de Jehová y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y ya casi vamos concluyendo y terminando la enseñanza. Miren, mis hermanos, estos hombres llegan y le preguntan a Jonás después de esto, ¿qué vamos a hacer entonces? Porque todos nos vamos a morir acá ahogados con esta tormenta tan terrible. Y entonces le preguntaron qué hacía. En el versículo 2 él dice, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Miren, hermanos, ¿hasta qué punto estaba Jonás con el Señor, que prefirió que lo echaran al mar antes que el arrepentirse? Jonás no dijo, esperen, yo oro al Señor a ver si Él nos ayuda, si Él nos libra. Tal era la terquedad, hermanos, tal era la necedad de Jonás, que él dijo, échenme al mar. No dijo, venga, espere, yo me arrepiento y clamo a Dios, porque yo sé que Él es bueno, Él es misericordioso, si no, no me había mandado a Nínive, para que Él me perdone, a ver si no morimos todos ahogados. No. Miren, hermanos, Jonás prefirió decirle a estos hombres, cójame y échenme al mar. Que ya con eso, como esto es mi culpa, échenme al mar, que ya Dios no va a tener nada contra ustedes, porque este asunto es mío. Pero échenme al mar. En lugar de arrepentirse Jonás, hermanos, prefirió que lo echaran al mar. Qué dureza de corazón la de nosotros los seres humanos. No voy a decir solo Jonás. Qué dureza la de nosotros los seres humanos, que muchas veces preferimos estas cosas que arrepentirnos. Preferimos el juicio de Dios que arrepentirnos y volvernos al Señor de corazón. Yo creo, y es más, estoy seguro que si Jonás se hubiese arrepentido en ese barco, Dios lo había perdonado. Y Dios le había ayudado a volver otra vez a encauzarse en lo que él quería. Pues si tenía misericordia de Nínive, que era malvada y perversa y que hacía cualquier cantidad de cosas, ¿cómo no iba a tener misericordia de su siervo? ¿Verdad? Pero hasta qué punto la rebeldía nuestra, nuestras emociones nos llevan, hermanos, que aún las demás personas ven o pueden llegar a ver que Dios está tratando con nosotros y nosotros simplemente endurecemos más el corazón. Más nos volvemos duros, ¿verdad? Dice, y aquellos hombres, ¿cuál fue la reacción de estos hombres? Algo pasó en la vida de estos hombres, de estos marineros, miren. Él le respondió, échenme al mar, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Estos hombres no quisieron aún de forma inmediata echar a Jonás. Otros tal vez hubieran sido simplemente, fue por su culpa, de una vez lo echamos. Pero ellos no querían hacer eso, tal vez hacer mal. Tenían tal vez más conciencia estos hombres paganos que no conocían a Dios que el mismo Jonás. Ellos no quisieron echar a Jonás todavía, sino que hicieron humanamente su esfuerzo para hacer que la nave volviera, para hacer que la nave volviera a tierra, que no le pasara nada, pero no pudieron.
Entonces, ¿qué hicieron? Entonces clamaron, rogaron, suplicaron, se humillaron al Señor y dijeron, te rogamos. Qué importante, hermanos, es que en nuestras oraciones, en nuestra vida, nosotros le roguemos al Señor y le clamemos humillándonos porque nosotros no merecemos nada. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos en ese momento estaban diciéndole, Señor, no nos mate a nosotros por la culpa de este hombre, y aún si nosotros lo echamos al mar, no pongas esa sangre sobre nosotros, Señor, porque no es nuestra culpa. Tú, Señor, has hecho como tú has querido. Por última, digamos, por última opción, ellos fue que tomaron la palabra de Jonás y lo echaron al mar. Y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y se aquietó su furor. Yo creo que aquello tuvo que haber sido una demostración muy sobrenatural del poder de Dios. Y cómo Dios les mostró a estos hombres que Él tiene poder sobre los cielos, sobre los vientos y sobre el mar. Y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Miren, hermanos, cuán grande es nuestro Dios. Y no es una invitación a ser rebeldes ni desobedientes, pero cuán grande es nuestro Dios que aún en medio de una disciplina nuestra, Dios puede usar esa disciplina, hermanos, para que alguna persona conozca al Señor, ¿verdad? Y no es una invitación a que, ay, no, entonces vivamos en disciplina para que Dios se glorifique y muchas personas conozcan, no, mis hermanos. El propósito de Dios no es ese. Pero cuán grande es el Señor que aún en medio de esto estos marineros reconocieron el poder de Dios y se arrepintieron. Y dice que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren, mis hermanos, ¿saben? Hasta aún después de que Jonás fue arrojado al mar, aún en ese momento él todavía seguía duro. Él todavía no se había arrepentido. Él aún, después de esa tormenta, después de lo que había pasado y haber sido echado al mar, con todo y eso Jonás no quiso, en medio de su enojo, en medio de lo que él sentía controlar la otra nación, ¿verdad? Volverse al Señor. No quiso. Pero el Señor, sabiendo que eso iba a pasar, el versículo 17, que Dios ya, imagínense cómo sería la providencia, la soberanía, el poder de Dios, que antes que empezara todo eso, el Señor ya tenía un pez preparado. ¿Qué tipo de pez? Bueno, solo el Señor sabe. Algunos dicen que era una ballena, otros que otra cosa, pero lo cierto es que era un gran pez que ya Dios tenía preparado. O sea, no era algo que Dios improvisó, que apareció un pez, no. Un gran pez Dios le tenía preparado a Jonás. Y saben, ese pez fue el que Dios utilizó, o ese lugar cuando ese pez se lo tragó, el que Dios utilizó para que Jonás volviera en sí. Porque de otra manera, hasta ahogado se hubiera podido morir Jonás y tal vez no se hubiera vuelto en sí. Pero miren el Señor hasta qué punto. El Señor llevó a Jonás hasta lo profundo, como lo dice la oración, que ya vamos terminando, por tiempo no puedo continuar. Fue justamente en ese capítulo 2, cuando ese pez enorme se tragó a Jonás, que entonces Jonás reconoció algo muy importante con lo que yo quiero concluir, mis hermanos. Y lo encontramos en el capítulo 2, en el versículo número 9, en la última parte. Dice, la salvación es de Jehová. Jonás solamente cuando ya fue llevado al extremo, a la disciplina, por allá metido en ese estómago de ese pescado que él oró al Señor, fue que entendió que la salvación no es solo, la salvación no es por herencia del pueblo de Israel, la salvación no es por ser judío, la salvación no es por ser buena persona, la salvación no es por yo hacer buenas obras o por ser buen hijo, la salvación es del Señor. Y por tanto, como es de Él y Él quiere dársela a todo el mundo, ¿quiénes somos nosotros para decidir o para opinar a quién se le predica o a quién no, quién es salvo, quién no? Hermanos, ¿saben? Nosotros a veces podemos ser más de tropiezo para la obra de Dios, los mismos creyentes, que ni siquiera los incrédulos. A veces ni siquiera el mundo tiene tropiezo y tiene tropiezo la misma iglesia. A veces los mismos hermanos son los que ponen dificultades, pereques, problemas a la obra de Dios que ni siquiera el mundo. Y para poner un ejemplo, sin ir muy lejos, nosotros acá
en el país en el que vivimos tenemos mucha libertad para predicar el Evangelio, pero a veces ni siquiera se predica, a veces ni siquiera lo hacemos, ¿verdad? Y ponemos más problemas y más dificultades. No, hermano, es que yo no voy a predicar porque es que yo tengo que trabajar. O yo predico como yo quiero, o yo publico cosas por Facebook. Y no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? O no, o yo es que mantengo muy ocupado, hermano, es que no me queda tiempo de predicar, de enseñar. No, mis hermanos, la salvación es del Señor. Y si Dios tuvo misericordia y paciencia y tiempo y usó a una persona en nuestra vida, el tiempo de esa persona para predicarnos y que nosotros seamos salvos, hermanos, que nosotros no tengamos excusas en cuanto al tiempo para nosotros compartir el mensaje de salvación. Bueno, vamos a dejar hasta allí por temas de tiempo y vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán grandes cosas, oh Dios, has hecho tú por medio del Señor. Cuán grande obra has hecho, Dios, de salvación, en que has enviado a Jesucristo, quien sí estuvo presto y dispuesto a hacer plena y completamente tu voluntad aquí en la tierra y predicar tu palabra y morir aún en la cruz por nosotros siendo tus enemigos. Padre, porque así como Nínive era una nación perversa, malvada, pecadora, mentirosa, engañadora, ladrona, Padre, allí mismo estábamos nosotros. Allí mismo estábamos nosotros, Señor. Pero tú en tu paciencia, en tu misericordia, tú que eres Dios del cielo y de la tierra y el Dios que tiene misericordia de todos, has enviado a Jesucristo nuestro Señor. Y por medio de Él nos has dado de gracia y gratuitamente esta salvación. Queremos agradecerte, Señor. Queremos alabarte porque no somos dignos, Señor, de tanto que tú nos das, sino que antes, Dios mío, somos dignos de ser náufragos en la condenación. Pero gracias a ti, Señor, que por medio del Señor Jesús tenemos nosotros esta salvación tan grande. Oramos, Dios mío, rogándote que tu palabra pueda ser meditada y pueda llevar mucho fruto en los corazones de cada uno de nosotros. Te agradecemos por este tiempo y oramos por las personas que no te conocen, para que entiendan, Señor, que al igual que aquellos marineros en esa nave, así están, Señor, a punto de que su nave sea quebrada y morir, a punto de que la tormenta o las cosas de la vida, Señor, los hagan perecer y mueran eternamente, pero que si ellos ponen su confianza en el Señor Jesucristo, que si se arrepienten y creen en Cristo, serán salvos. Oramos, Padre, por todas estas cosas y te agradecemos por todo, encomendando al igual este día en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.